Hola compañeros, la clase de hoy es bastante sencilla y vamos a ver lo que se conoce como razones trigonométricas. Entonces comencemos anotando el título de la clase. Razones trigonométricas. Entonces, consideremos un triángulo rectángulo, un triángulo rectángulo. Recordamos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene dos lados, los cuales forman un ángulo de 90 grados. De hecho, a estos lados se les llama catetos. Esto lo habíamos comentado en la clase del teorema de Pitágoras. Si yo tengo entonces dos segmentos de recta que al unirse forman un ángulo de 90 grados, a estos lados se les llama catetos. Entonces tenemos un cateto, acá tenemos otro cateto, ¿de acuerdo? Y si nosotros unimos con otro segmento de recta dichos catetos, entonces generamos algo que se conoce con el nombre de hipotenusa. Es la hipotenusa. ¿Recuerdan esto? Ya lo habíamos definido en el tema del teorema de Pitágoras. Entonces, ahora lo que nos va a importar es, por ejemplo, este ángulo agudo. Vamos a llamarle este ángulo agudo el ángulo alfa. ¿Vale? Entonces recordemos que un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Bueno, entonces tenemos un ángulo agudo. Y ahora, este cateto, por estar justo a un lado del ángulo agudo alfa, va a recibir el nombre de cateto adyacente al ángulo alfa. El otro cateto, por estar justo de frente de alfa, se le va a llamar el cateto opuesto. Es el cateto opuesto al ángulo agudo alfa. Y la diagonal, pues esa le vamos a seguir llamando hipotenusa. ¿De acuerdo? Y vamos a definir las siguientes funciones trigonométricas. Entonces, a partir de un triángulo rectángulo, vamos a definir las siguientes razones trigonométricas. Entonces, definimos las razones trigonométricas coseno del ángulo alfa. El coseno del ángulo alfa se va a definir como la razón o fracción cateto adyacente al ángulo alfa, o sea, la longitud de la base del triángulo, en este caso, sobre la hipotenusa. Definimos a otra razón trigonométrica como seno del ángulo alfa
se define como el cateto opuesto a alfa, es decir, el cateto que queda justo enfrente de nuestro ángulo agudo alfa, sobre la hipotenusa, Una tercera razón trigonométrica es la tangente del ángulo alfa se define como el cateto opuesto al ángulo agudo alfa, cateto opuesto a alfa, sobre la longitud del cateto adyacente al mismo ángulo alfa. Cateto adyacente al ángulo alfa. Bueno, y resulta también que cada una de estas tres razones trigonométricas está asociada con otra razón que se le conoce como su razón inversa. Por ejemplo, la razón trigonométrica inversa al coseno se llama secante. La secante de nuestro ángulo alfa se define como hipotenusa, como la hipotenusa sobre el cateto adyacente alfa. ¿De acuerdo? Entonces se dice que la secante es la razón trigonométrica inversa al coseno. Está invertida la definición. La razón trigonométrica inversa a la razón seno se llama cosecante. Cosecante de alfa se define como hipotenusa sobre el cateto opuesto alfa. Sobre el cateto opuesto alfa. Y la tangente tiene su razón trigonométrica inversa y se le llama cotangente. Cotangente de alfa, que se define como cateto adyacente a alfa sobre el cateto opuesto pues al mismo ángulo alfa. Y esas son las 6 razones trigonométricas que se pueden definir en un plano a partir de un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante que ustedes para su examen pues recuerden estas definiciones, así como han memorizado tantas cosas a lo largo de la primaria, la secundaria, cosas de historia, de geografía, pues también en matemáticas hay cosas que se deben de memorizar, pues son simples definiciones. Bueno, a la razón trigonométrica coseno se la abrevia como cos. Aquí lo pongo. Cos de alfa. ¿De acuerdo? A la razón trigonométrica seno se le abrevia como sen. Seno de alfa. A la palabra tangente se le abrevia como tan. Bueno, decíamos hace unos minutos que el coseno tiene una razón trigonométrica inversa, la cual se llama secante. Por eso lo voy a poner a un ladito. A la secante se le abrevia como sec. Entonces recuerden, aquí el orden es importante. Estoy poniendo a un lado de coseno, su razón trigonométrica inversa que se llama secante. Como habíamos dicho que se llamaba la razón trigonométrica inversa a seno, cosecante.
y cosecante se abrevia CSC, cosecante. ¿De acuerdo? La razón trigonométrica inversa a seno se llama cosecante. Y la razón trigonométrica inversa a la tangente se llama cotangente, la cual se abrevia como cot. Cot. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora necesitamos darle alguna simbología a los catetos y a la hipotenusa, para no estar escribiendo todo, ¿verdad? Entonces, a la hipotenusa, pues se le puede asociar con la letra C minúscula. Y este cateto, el cateto adyacente al ángulo agudo alfa, puesto que es la base de mi triángulo rectángulo, le voy a llamar el cateto B. Cateto B, porque es la base, ¿de acuerdo? Y al cateto opuesto a nuestro ángulo agudo alfa le voy a llamar A, porque representa la altura, ¿de acuerdo? Pero a veces también aquí se ponen los libros A y B. Es indistinto. Con que uno memorice bien las definiciones de razones trigonométricas, con eso uno ya puede asociar los numeritos en un examen o en una tarea. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a la definición de la razón trigonométrica coseno, el coseno siempre va a ser el cateto adyacente, el que está a un ladito del ángulo agudo alfa. Entonces, de acuerdo a esta simbología, el coseno de alfa sería B, que es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa. La hipotenusa le estamos llamando C. Listo. Y por lo tanto, como la secante es la razón trigonométrica inversa al coseno, lo único que hago con esta fracción es invertirla. Por lo tanto, la secante sería dividir la longitud de la hipotenusa sobre la longitud del cateto adyacente a mi ángulo alfa. ¿De acuerdo? Entonces por eso es bien importante. Si yo escribo coseno, a su derecha del coseno escribo su inversa, que es secante. Y entonces ya nada más se genera invirtiendo el sentido de la fracción. Seno. La definición de seno del ángulo alfa es el cateto opuesto. Se darán cuenta entonces que el cateto opuesto a alfa pues es la altura, que le estamos llamando para este triángulo rectángulo con la letra A. Cateto opuesto sobre la longitud de la hipotenusa. Y entonces decíamos que la razón trigonométrica inversa seno es cosecante. Pues entonces, si yo ya conozco cuál es la expresión para seno, la cosecante es lo contrario. Sería longitud de la hipotenusa sobre la longitud del cateto opuesto al ángulo alfa. ¿De acuerdo? La razón trigonométrica tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Todo eso está escrito de este lado. Tangente, cateto opuesto alfa, sobre cateto adyacente. Y la cotangente, que es lo recíproco a la tangente, pues sería nada más invertir el sentido de esta fracción. Sería B, es decir, cateto adyacente alfa, sobre la longitud del cateto opuesto al mismo ángulo alfa. Y esa sería la simbología para este triángulo rectángulo para definir las 6 razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a escribir, voy a borrar y vamos a ver cómo vendría este tipo de razones trigonométricas en el examen del Comipems. ¿De acuerdo? También es importante que ustedes memoricen las definiciones porque incluso para hacer el examen de admisión a la licenciatura de la UNAM, del Politécnico, de la UAM, muchas veces vienen definiciones simplemente de alguna de estas razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Entonces, pongamos ejemplos.
determina los valores de las razones trigonométricas del ángulo alfa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si a mí me pidieran las 6 razones trigonométricas, lo primero que debo de tomar en cuenta es conocer la longitud de los 3 lados de mi triángulo rectángulo. Se darán cuenta que en este caso lo que nos está faltando es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a recordar lo que habíamos visto en el tema del teorema de Pitágoras. En el tema de Pitágoras habíamos dicho que cuando yo quiero calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo, la hipotenusa C se calcula raíz cuadrada y aquí va aún más, Y aquí lo que vamos a tener que hacer es elevar cada uno de los catetos al cuadrado. Entonces sería 2 al cuadrado más raíz cuadrada de 21 elevado al cuadrado. Entonces nos quedaría que C es igual a 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 2 por 2, 4, más. Aquí hay que recordar algo bien importante que sabemos desde la primaria, que la operación inversa o contraria a sacar raíz cuadrada es elevar al cuadrado el número. Por lo tanto, sabemos que cuando yo elevo al cuadrado una raíz cuadrada, se cancelan ambas operaciones y lo único que me sobra es el radicando, o sea, lo que está dentro de la raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 21 elevado al cuadrado, solamente me queda 21. Tenemos pues que la hipotenusa para este triángulo rectángulo vale raíz cuadrada de 4 más 21, es 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5. Ahora sí, ya tenemos el valor de la hipotenusa. Tenemos el valor de la hipotenusa. Vamos a concentrarnos ahora en el ángulo agudo del cual me está hablando la figura. Este es el ángulo agudo alfa. Lo que es más fácil siempre encontrar es el cateto opuesto alfa. Como su nombre lo indica, lo opuesto es lo que está enfrente del ángulo alfa. Y el cateto que está justo enfrente de alfa es raíz cuadrada de 21. Este sería el cateto opuesto. Este es el cateto opuesto a nuestro ángulo alfa. Y por default, el otro cateto sería el adyacente. Este es el cateto adyacente a nuestro mismo ángulo alfa. Listo, entonces como ya tenemos ubicados quién es el cateto adyacente, quién es el opuesto y quién es la hipotenusa, pues ya podemos aplicar las definiciones de las razones trigonométricas. Empezamos entonces con la razón trigonométrica coseno. Coseno del ángulo alfa se define como cateto adyacente, que en este caso vale 2, cateto adyacente a alfa,
sobre la hipotenusa, que de acuerdo ahorita al teorema de Pitágoras vimos que valdría 5. Valdría 5. ¿De acuerdo? Y entonces, si yo ya conozco cuánto vale el coseno del ángulo alfa, automáticamente puedo generar el valor de la razón trigonométrica inversa al coseno. La razón trigonométrica inversa al coseno es secante, que se abrevia sec. Entonces la secante pues sería 5 sobre 2, es lo inverso. Lo inverso al coseno, 5 entre 2. Y ya tenemos automáticamente dos razones trigonométricas a partir de este triángulo rectángulo. Vamos con otra razón trigonométrica, seno. Seno del mismo ángulo alfa se define como el cateto opuesto, que en este caso es raíz cuadrada de 21 sobre la hipotenusa, que vale 5, ¿verdad? Si seno vale raíz cuadrada de 21 sobre 5, entonces la razón trigonométrica inversa al seno, que se llama cosecante y que se abrevia como CSC, entonces es lo contrario. Y lo contrario sería poner 5 arriba y raíz cuadrada de 21 abajo de mi fracción. Listo. Ya llevamos 4 razones trigonométricas. La última sería la tangente. La tangente del ángulo alfa se define como cateto opuesto alfa, que vale raíz cuadrada de 21. Raíz cuadrada de 21 sobre cateto adyacente. El cateto adyacente vale 2. ¿De acuerdo? Cateto opuesto alfa sobre cateto adyacente al mismo ángulo alfa. Finalmente, si esto es lo que vale la tangente, entonces su razón trigonométrica inversa, que es cotangente y que se abrevia como cot, sería igual a 2 sobre la raíz cuadrada de 21. Sobre la raíz cuadrada de 21. ¿De acuerdo? Y aquí acabaría este primer ejemplo. Entonces, esas serían las razones trigonométricas, es decir, las fracciones que representarían a las 6 razones trigonométricas para este triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Voy a borrar de aquel lado para que hagamos otro ejercicio. Entonces, el ejemplo siguiente dice, determina las razones trigonométricas del ángulo X. Del ángulo X.
¿De acuerdo? Pues otra vez, como me piden las razones trigonométricas del ángulo, vamos a practicar aquí el cálculo de las 6. Ya vieron que es bien fácil, ¿no? Con que uno sepa cuánto vale coseno, seno y tangente, pues automáticamente obtiene sus razones trigonométricas inversas. Ahora, si se dan cuenta, lo que nos está faltando es la longitud de un cateto. Recuerden en todo momento lo que habíamos visto en el tema del teorema de Pitágoras. Se le llama catetos a los segmentos de recta que forman los 90 grados. La diagonal, esa siempre va a ser la hipotenusa. Entonces, por ejemplo, aquí, raíz cuadrada de 20, lo que representa es la longitud de la hipotenusa. Esa es la hipotenusa. Ya los otros son catetos. Es un cateto y acá es otro cateto. ¿De acuerdo? Vamos a calcular entonces la longitud del cateto que me falta. En Pitágoras habíamos visto que cuando yo quiero calcular la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, es la raíz cuadrada y aquí adentro va una suma. Habíamos visto entonces en esa misma clase que cuando quiero calcular un cateto es la raíz cuadrada, pero dentro de la raíz cuadrada va una resta ahora, va un menos. ¿De acuerdo? Entonces lo que se pone primero es el valor de la hipotenusa. Sería raíz cuadrada de 20 al cuadrado menos el cateto que me están dando el valor, 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular hipotenusa es raíz cuadrada de una suma, y cuando es calcular alguno de los dos catetos de un triángulo rectángulo, es la raíz cuadrada con un menos. Otra vez, como yo voy a elevar al cuadrado una raíz cuadrada, por ser operaciones inversas se cancelan, y nada más me va a quedar el radicando, que es el 20. Queda entonces 20 menos 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. 20 menos 4 es 16. Y la raíz cuadrada de 16 nos da 4. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos todo. Tenemos cuánto vale la hipotenusa y cuánto valen los catetos. Ahora nos vamos a concentrar en el ángulo X. Entonces fíjense, de estos dos catetos, el que está enfrente a X, es decir, el que le queda opuesto, es el que vale 2, este de aquí. Por lo tanto, a este le vamos a llamar el cateto opuesto a X. Y automáticamente el otro sería el que acabamos de calcular, sería el cateto adyacente al ángulo X, que nos dio un valor de 4. ¿De acuerdo? Vamos de nuevo a aplicar nuestras definiciones de las razones trigonométricas. Primera razón trigonométrica, coseno del ángulo agudo X se define como el cateto adyacente a X. Fue el que calculamos, vale 4, sobre la hipotenusa. La hipotenusa, esa nos la dieron desde el inicio, vale raíz cuadrada de 20. Y si ya conozco el valor de coseno, pues puedo generar el valor de su razón trigonométrica inversa, que sería secante. La secante de ese mismo ángulo agudo X sería raíz cuadrada de 20 sobre 4. ¿De acuerdo? Seno de X se define como el cateto opuesto a X, que vale 2,
sobre la hipotenusa, que tiene una longitud igual a raíz cuadrada de 20. ¿Cómo se llama la razón trigonométrica inversa seno? ¿Recuerda? Cosecante, y se abrevia como CSC. La cosecante del ángulo X, entonces sería raíz cuadrada de 20, raíz cuadrada de 20 sobre 2. Tangente. La tangente del ángulo agudo X se define como el cateto opuesto. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿De acuerdo? 2/4, que sacándole mitad de esta fracción sería igual a 1/2. ¿De acuerdo? La razón trigonométrica inversa a la tangente, recordarán que es cotangente, que se abrevia como cot. Y pues nada más sería invertir el 1 y el 2 en la posición de la fracción. 2 arriba, 1 abajo. Pero a final de cuentas, pues 2 entre 1 es 2. Cotangente valdría 2. Y esas serían las 6 razones trigonométricas para nuestro ángulo agudo X. Es bien importante que ustedes en el examen o en una tarea donde venga este tema, siempre se fijen en cuál es el ángulo agudo que les están preguntando. Respecto de ese es el que van a determinar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Porque uno siempre cree que el ángulo es el que está abajo. Y eso no es cierto, eso depende del esquemita que me den del triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro más. Y entonces recuerden, en todo momento tienen que recordar las definiciones de coseno, seno y tangente. Prácticamente las de secante, cosecante y cotangente, pues nada más es invertir el orden de las definiciones de coseno, seno y tangente. ¿De acuerdo? De acuerdo con el siguiente, triángulo, determina el valor de las 6 razones trigonométricas vamos a hacer nuestro dibujito. ¿Listos? Ahora nuestro ángulo agudo le vamos a llamar teta, y se encuentra ahora sí abajo, ¿verdad? Como esperamos siempre que se encuentre el ángulo en un triángulo rectángulo. Entonces, de nueva cuenta,
Recuerden que los segmentos de recta que al unirse forman los 90 grados se llaman catetos. Entonces, de una vez, este sería un cateto, y este sería otro cateto. Ya escuché que alguien dijo de una vez opuesto y adyacente. Pues efectivamente, ¿verdad? Como el cateto que queda enfrente del ángulo θ es el que vale 7, aquí está, miren, es el que está enfrente, sería cateto opuesto, es el cateto opuesto a θ. Y por default, este sería el cateto adyacente. Cateto adyacente al ángulo θ. Por lo tanto, lo que tenemos que calcular es el valor de la hipotenusa, ¿de acuerdo? Nos falta calcular la hipotenusa. Ok, entonces decíamos, para calcular la hipotenusa es una raíz cuadrada y aquí adentro va una suma. ¿Qué hacemos entonces? Agarramos los catetos, no importa el orden. Yo siempre empiezo colocando el valor de la base. Voy a elevar ese cateto al cuadrado. Me voy a la longitud del otro cateto, que vale 7. Y también lo voy a elevar al cuadrado. Queda así, raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, más 7 al cuadrado, 7 por 7, 49. Y 4 más 49 nos daría 53. Listo, ya tenemos la longitud de la hipotenusa para este triángulo rectángulo. Ya nada más lo que nos queda es aplicar las definiciones de coseno, seno y tangente. Entonces, coseno de θ, ¿cómo se llama la razón trigonométrica inversa del coseno? ¿Recuerdan? Secante, ¿verdad? Secante de θ. Siguiente razón trigonométrica, seno de θ. La razón trigonométrica al seno se llama cosecante de θ. Tangente es otra razón trigonométrica. Y la razón trigonométrica inversa a la tangente se llama cotangente, ¿recuerdan? Y que se abrevia como cot. Bueno, pues ahora ya nada más hacer las fracciones de manera correcta. Aplicamos la definición de coseno. Coseno del ángulo θ se define como el cateto adyacente, que vale 2, sobre la longitud de la hipotenusa, que nos quedó como raíz cuadrada de 53. Si conocemos el valor de coseno, secante es invertir el orden de la fracción, entonces quedaría raíz cuadrada de 53 sobre 2. ¿De acuerdo? Seno del ángulo θ se define como cateto opuesto a θ, que vale 7, sobre la hipotenusa, que vale raíz cuadrada de 53. La razón trigonométrica inversa a seno se llama cosecante y se abrevia como CSC. Pues nada más volteamos la fracción que representa seno. Sería raíz cuadrada de 53 sobre 7. ¿Me siguen? Y la tangente se define como cateto opuesto a θ sobre el cateto adyacente, 7 medios. Por lo tanto, la cotangente, que es la razón trigonométrica inversa a tangente, sería 2 séptimos. Nada más invertimos el orden de la fracción, sin cambiarle signos, nada. ¿De acuerdísimo hasta acá? ¿No hay duda? ¿No? Ok. Vamos a hacer otro más. ¿Sí? A ver. Voy a borrar de este lado.
A ver, pongamos de acuerdo con el siguiente esquema, determina el valor de las 6 razones trigonométricas. De las 6 razones trigonométricas. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a poner aquí un círculo. Aquí nuestro plano cartesiano, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a poner aquí nuestro triángulo rectángulo. ¿De acuerdísimo? Vamos a poner aquí nuestro ángulo, que le vamos a llamar el ángulo alfa otra vez. A la base de este triángulo rectángulo le vamos a llamar B, a la altura del triángulo le vamos a llamar A, y a la longitud de la hipotenusa le vamos a llamar C. ¿De acuerdo? De hecho, esta pregunta es de examen para ingresar a la licenciatura en la UNAM, pero es muy fácil, aunque ustedes van a hacer el examen con IPEMS, pues realmente es aplicar las definiciones. Entonces vamos a empezar. Aquí no hay que calcular nada, aquí nada más hay que aplicar la definición de las 6 razones trigonométricas. Recordando en todo momento que los segmentos de recta que forman los 90 grados son los catetos, ¿verdad? En este caso, B representa la longitud del cateto adyacente al ángulo alfa. Como enfrente de alfa, es decir, la altura del triángulo rectángulo es A, esto representaría el cateto opuesto, es el cateto opuesto al ángulo alfa. Y la diagonal, pues se delata y nos dice que ella representa la longitud de la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces aquí no hay que calcular nada, solamente es aplicar las definiciones. De nueva cuenta, pondríamos coseno de alfa. A un ladito de una vez escribimos la razón inversa al coseno, que es secante. ¿Listo? Otra razón trigonométrica, recuerdan, es seno. La razón inversa al seno es cosecante, que se abrevia como CSC. Tangente es otra razón trigonométrica y su inversa es la cotangente. ¿Listos? Pues ya nada más vamos a acomodar las fracciones de manera adecuada. ¿Cómo se define coseno para un ángulo agudo? En este caso, coseno de alfa se define como el cateto adyacente, B, sobre la hipotenusa, que es C. Si esto representa el coseno, la secante es al revés, es C sobre B. ¿De acuerdo? Seno. Seno se representa, ¿cómo quedaría? Es cateto opuesto sobre hipotenusa, A sobre C. Cosecante entonces sería lo contrario, C sobre A. La tangente sería cateto opuesto a alfa, que es A, sobre el cateto adyacente, que es B. Y la razón inversa a la tangente es cotangente. Nada, sería voltear esta fracción. Sería B sobre A. Y listo. Entonces la clase del día de hoy fue muy sencillo. Lo único que hace sencilla la clase del día de hoy es que ustedes recuerden que memoricen por favor las razones trigonométricas, por lo menos la de coseno, seno y tangente.
porque automáticamente secante, cosecante y cotangente pues lo obtienen invirtiendo el orden de coseno, seno y tangente. También es bien importante que recuerden que coseno y secante son razones inversas, que seno y cosecante son razones inversas y que tangente y cotangente son razones trigonométricas inversas. ¿De acuerdo? Bueno, pues hoy hemos acabado. Nos vemos la próxima clase. Bye.